Listo. Buen día, licenciada Almazán. ¿Cómo está usted? Buen ¿Está listo para día, iniciar la clase? licenciada Moyano. Sí, estamos listos todos. O sea, ya está todo preparado. Bien, puede comenzar. Bien. Buen día a todos. Voy a dar hoy el tema de administración de insulina, ¿sí? Que corresponde al tema 20 de la unidad 7, trabajo práctico número 5 del plan de estudio 1989. En el tratamiento de la diabetes mellitus, la administración de insulina, o también podemos hablar de insulinoterapia, aunque ninguna de las dos cosas signifique lo mismo, porque una es la forma de administrar la insulina, o sea, el procedimiento y todos los puntos a tener en cuenta, y la insulinoterapia es el manejo de la insulina por parte del médico o del paciente o del educador en diabetes que va a acompañar o va digamos, a tratar o a informar y educar al paciente diabético. Dentro del tratamiento de la diabetes mellitus tenemos el automonitoreo glucémico, el plan de alimentación, la actividad física y educación diabetológica. Y también tenemos el tratamiento farmacológico, dentro del cual se incluye a la insulina, pero la insulina no es un medicamento, es una hormona, y están los antidiabéticos orales, ¿sí? Llamados también hipoglucemiantes orales. En el tratamiento de la diabetes mellitus, el objetivo o los objetivos fundamentales de la insulina, de la administración de insulina, son prevenir los síntomas de la diabetes no controlada adecuadamente a través de medicamentos, el plan de alimentación y la actividad física. Entonces es necesario administrar externamente insulina. Ese sería un objetivo. Otro objetivo sería mantener un crecimiento y desarrollo dentro de los parámetros normales de la persona diabética. Y esto se refiere al niño y al adolescente. O sea, mediante la administración de insulina, porque esta hormona, ¿sí? Esta hormona que es secretada o debería estar secretándose normalmente dentro del organismo de todas las personas, en el diabético está el diabético tipo 1, que se da generalmente en el niño y en el adolescente, está abolida, o hay una falta total, ¿sí? Por destrucción de las células betas. Entonces yo les quería informar que la insulina es una hormona de crecimiento, ¿sí? Que actúa directamente, ¿sí? En el crecimiento y desarrollo de esa persona, ¿sí? Que está, digamos, que es muy joven o es muy niña, y va a participar junto con otras hormonas en el desarrollo de esta persona. Entonces es un objetivo muy importante si tenemos en cuenta que estamos ante un niño o un adolescente con diabetes tipo 1. También otro objetivo es prevenir las complicaciones agudas, ¿sí? O sea, prevenir las hipoglucemias entre las complicaciones agudas. Prevenir las complicaciones crónicas, ¿sí? Las complicaciones crónicas que habíamos hablado, recuerden ustedes, hay una afectación a nivel de los riñones, de la retina, en los ojos, hay una alteración a nivel del sistema cardiovascular, del sistema neurovascular, y también a nivel de del sistema nervioso. Perdón, cuando dice prevenir las complicaciones agudas,
son las hiperglucemias. Hiperglucemias, hay un error acá de tipeo, así que quiero recalcar ese error. Es hiperglucemias. Con la insulina bajamos los niveles de glucemia circulante en la sangre, permitiendo que las células puedan ser alimentadas por esas glucosas circulantes. Otro objetivo es mantener una mejor calidad de vida en general de la persona con diabetes. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona polipeptídica, o sea que es una hormona de naturaleza proteica, formada por dos cadenas de aminoácidos. Una cadena A, que contiene 21 aminoácidos, y una cadena B, que contiene 30 aminoácidos. Es secretada por las células betas pancreáticas. Acá vemos una imagen donde se encuentra el páncreas que secreta la insulina. Esta se dirige al torrente sanguíneo, ¿sí? Acá tenemos las moléculas de glucosa, ¿sí? Y la insulina permite y lleva, ustedes observen, transporta la glucosa hacia las células para que puedan ser utilizadas. Esta es la molécula de insulina. Observen ustedes, tenemos la cadena A, que tiene 21 aminoácidos, la cadena B, que tiene 30 aminoácidos, ¿sí? La acción de la insulina. La insulina actúa en forma anabólica sobre el metabolismo glúcido, lipídico y proteico. Mantiene los niveles normales de glucosa en sangre, produciendo una euglucemia. Euglucemia es un nivel normal dentro del torrente sanguíneo. ¿A través de qué? De la inhibición de la glucogenólisis y la gluconeogénesis por el hígado. Estimula la captación y el metabolismo de la glucosa por los tejidos, se une al receptor de insulina a nivel de la membrana celular y permite el ingreso de la glucosa a la célula, disminuyendo los niveles de glucosa en sangre. Acá ustedes tienen una imagen de cuál es la acción de la insulina, ¿sí? Estos son los receptores de insulina que se encuentran en la membrana celular, ¿sí? Ellos son los que se abren por, incitación de la insulina. Los receptores de glucosa que están a nivel de esa, membrana celular, se abren para permitir el ingreso de la glucosa al interior de las células. Indicaciones de insulina. ¿En qué casos se indica la insulina? Se indica en la diabetes tipo 1 por excelencia. El diabético tipo 1 no puede vivir sin insulina. Así que sí o sí debe administrarse insulina para poder mantener la vida del diabético tipo 1. Se administra también la cetoacidosis diabética, ¿sí? Es un cuadro agudo. Recuerden que habíamos hablado anteriormente cuando hablamos de la diabetes mellitus, es una complicación aguda del paciente con diabetes tipo 1. Es específico de la patología diabetes tipo 1. Y tenemos el coma hiperosmolar no cetónico, que es característico de la diabetes tipo 2. Es una complicación aguda que también puede llevar a la persona a una terapia intensiva, ¿sí? Es un estado o una complicación aguda y que necesita atención rápida. Después tenemos también la acidosis láctica, es una complicación de emergencia en la diabetes gestacional para mantener los niveles de glucemia dentro de lo normal, y también se utiliza en la diabetes tipo 2 en los casos
de un coma hiperosmolar no cetónico, y también, observen aquí ustedes, en la diabetes tipo 2, cuando hay un fracaso secundario a los hipoglucemiantes orales, ¿sí? En casos de desnutrición, en casos de insuficiencia renal y hepática, y en algunos casos de intercurrencia. ¿Cuáles son esos casos de intercurrencia? Si el paciente diabético presenta algún tipo de infección, que puede ser, por ejemplo, una neumonía, puede ser un traumatismo o trauma, fractura, qué sé yo, requiere digamos, la colocación de una prótesis o ha tenido alguna caída y ha sufrido un traumatismo. En los grandes quemados, ¿sí? Se requiere, si el paciente es diabético tipo 2, se requiere insulina. En los casos de infarto agudos de miocardio y también en otras situaciones de estados de hipermetabolismo, ¿sí? Bueno, en cuanto a las insulinas, ¿cómo se clasifican? Las insulinas se clasifican de acuerdo a la especie u origen, concentración, pureza y tiempo de acción. Vamos a ir viendo cada una de ellas, porque si hablamos de especie u origen, tenemos que las insulinas pueden ser de origen animal, humana o a partir de análogos de insulina. Estas insulinas de origen animal poco se están usando en la actualidad, dado el adelanto de la ciencia. Hoy tenemos cantidades incalculables de insulina humana y análogos que también parten a partir de, digamos, preparados en laboratorio, como algunas insulinas humanas. Pero les comento que por allí, en algunos países, digamos, países que están en subdesarrollo, creo que nosotros también estamos dentro de ese cuadro o esquema, ¿sí? Países subdesarrollados en la que, digamos, el poder adquisitivo de las personas es muy bajo, ¿sí? Todavía se utilizan algunas insulinas transformadas o procesadas, ¿sí? De origen bovino, de origen porcino. Las de origen bovino son las más antígenas, quiere decir que provocan mayor cantidad de anticuerpos, una respuesta alérgica que no es adecuada para el paciente diabético, o sea, tiene ciertas reacciones alérgicas a estas insulinas, que se usaban mucho en la antigüedad, esto era lo único que había, ¿sí? La bovina, por ejemplo, es la más antígena y se diferencia a la humana en 3 aminoácidos. Luego tenemos la insulina porcina, ¿sí? Que la extraída del páncreas de los porcinos se asemeja más a la humana y se diferencia solo en un aminoácido. Y después tenemos las insulinas humanas, que no se extraen del páncreas de los seres humanos, sino que es fabricada en laboratorios. Y dentro de ellas tenemos las semisintéticas y las biosintéticas. Las semisintéticas porque son insulinas de cerdo modificadas químicamente. También insulinas bovinas, ¿no? Modificadas químicamente en laboratorio. Y también tenemos las biosintéticas. Estas son producidas a partir de bacterias cultivadas en los laboratorios en las que se ha modificado, se les ha hecho una modificación genética y se obtiene cantidades ilimitadas de insulina. Y luego tenemos los análogos de insulinas que se producen desde otras insulinas como las humanas y en las que se han alterado la posición de los aminoácidos que forman la molécula de insulina, pero que no alteran su acción biológica, ¿sí? De acuerdo a la concentración, tenemos insulinas, todavía tenemos en el medio, insulinas con concentraciones de 40
de 80 unidades internacionales, pero las que más se utilizan en la actualidad, incluso ustedes las van a encontrar en todos los servicios hospitalarios de la provincia, las insulinas con una concentración de 100 unidades internacionales. Cuando se habla de concentración, decimos en general que si tenemos una insulina de 40 en un centímetro, hay 40 unidades internacionales. Para ello vamos a usar las jeringas que contienen en un centímetro 40 unidades internacionales, o sea, jeringas de 40. También en las insulinas de 80 vamos a usar insulinas de 80 unidades. Y para las insulinas de 100 vamos a usar las jeringas de 100 unidades. En las mezclas, las insulinas se pueden mezclar, pero no todas. Hay que tener cuidado con eso. Hay insulinas que se pueden mezclar, por ejemplo, las insulinas de acción rápida o corriente, o denominadas también cristalinas, ¿sí? Y también se pueden mezclar las insulinas ultra rápidas, ¿sí? Todas las insulinas ultra rápidas, con insulinas de acción intermedia o prolongada. Pero ojo, dentro de las insulinas prolongadas, ¿sí? La glargina, que ustedes van a ver enseguida, es una insulina y el Levemir, ¿sí? O Detemir no se pueden mezclar. En general, las mezclas se hacen con insulinas ultra rápidas, con insulinas rápidas o corrientes, con las insulinas NPH, ¿sí? O insulinas de acción intermedia. Y las mezclas con insulinas de acción prolongada generalmente ya vienen mezcladas o son insulinas premezcladas que vienen ya conformadas de esta manera desde los laboratorios y se venden con distintos nombres. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la Novomix, ¿sí? Que es una mezcla de insulina aspártica más un 70% de insulina aspártica bifásica. Y después tenemos también la insulina Lispro difásica. Y tenemos las otras insulinas, ¿sí? Que son las insulinas que se obtienen en laboratorio, denominadas Mixtar 30, 40 o 50, ¿sí? Estas son insulinas que se han utilizado, las son insulinas humanas, que pueden ser biosintéticas o semisintéticas, ¿sí? Y son denominadas Mixtar 30, 40 o 50, de acuerdo a la concentración que tengan de insulina de acción rápida o ultra rápida, o de insulina de acción intermedia, o insulina bifásica se llama también cuando tienen una acción más lenta. También tenemos la Humulin 7030. Esta es una mezcla de una insulina ultra rápida, ¿sí? Que es la Lispro más una insulina bifásica, que es mezclada juntamente con la insulina de acción ultra rápida. De acuerdo al tiempo de acción, tenemos tipos de insulina, tenemos un comienzo, o sea, el comienzo de acción de la insulina es fundamental que enfermería lo conozca, porque es una forma de tener al paciente evaluado, controlado en condiciones, porque no es lo mismo una insulina de acción ultra rápida, cuya acción comienza a los 10 o 15 minutos, a una insulina de acción rápida, cuya acción comienza a los 30 minutos o a la hora. También tenemos las insulinas de acción intermedia, o NPH, cuyo inicio de acción es a las 2 a 4 horas. Tenemos que tener cuidado porque si administramos una insulina de acción ultra rápida, el paciente deberá comer
inmediatamente hacer el desayuno o hacer el almuerzo o hacer la cena, si es que tiene indicado previo al desayuno, previo al almuerzo o previo a la cena o previo a una merienda. O sea, previo siempre a una comida que, digamos, se indica y que a posterior, inmediatamente el paciente tiene que comer. Si nosotros administramos una insulina de acción ultra rápida, tienen que saber ustedes que ese paciente tiene que alimentarse inmediatamente, de lo contrario, después de los 15 minutos el paciente entra en hipoglucemia. La hipoglucemia es el descenso de la glucosa en sangre, ocasionando al paciente que sufra unos diversos signos y síntomas, que hablábamos de las complicaciones agudas y hablábamos de los estados de hipoglucemia, a los que jamás debemos hacer llegar al paciente, porque es un estado que lleva a destrucción de las neuronas cerebrales. Ustedes deben saber, porque ya deben haber repasado, que el alimento fundamental del cerebro es la glucosa. Si nosotros administramos una insulina de acción ultra rápida o de acción rápida y este paciente, en el caso de la ultra rápida, a los 15 minutos no ha desayunado o ha almorzado o ha, digamos, ingerido algún alimento de hidratos de carbono complejos más hidratos de carbono simple, este paciente va a ingresar una hipoglucemia, ¿sí? Y muchas veces se va a dormir, no nos hemos dado cuenta, se va a descerebrar y va a morir. Así que es indispensable que los enfermeros, que somos los encargados de colocar y administrar insulina y controlar la evolución del paciente, conozcan cuál es el comienzo de acción de la insulina. O sea que este cuadro no está colocado acá porque es bonito, porque tiene color amarillo y verde. Ustedes tienen que tener en cuenta esto. Cuando yo administro una insulina, ¿cuál es el comienzo de acción? Para indicarle al paciente que nunca debe dejar de ingerir los alimentos previo a haberse administrado una insulina ultra rápida o rápida. Entonces, esto es importante a tener en cuenta. También si es una insulina de acción intermedia o es una insulina de acción prolongada. Ojo, si vamos a administrar este tipo de insulina entre las 2 y 4 horas, esta insulina va a empezar a actuar. Por lo tanto, si este paciente no ha ingerido algún alimento, como a veces suele suceder cuando estamos en una sala de internación y el paciente requiere estar en ayuna para realizarse determinados estudios. Por ejemplo, tiene que hacerse, qué sé yo, un análisis de laboratorio, tiene que hacerse, por ejemplo, una endoscopía esofágica o una endoscopía gástrica o duodenal, y se requiere que el paciente se encuentre en ayuna. Ojo, al momento de administrarle la insulina, ver qué tiempo el paciente tiene que permanecer en ayuna y una vez que se ha hecho el estudio, administrar inmediatamente después del estudio. Porque por allí los camilleros vienen a buscarlo después de la hora o 2 horas y resulta que el paciente nos hace un shock insulínico y no nos hemos dado cuenta. El paciente ha entrado en hipoglucemia y se ha dormido, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. Estudiemos bien cuál es el comienzo de cada una de estas insulinas, ¿sí? Después el pico máximo. Observen en las insulinas de acción ultra rápida, dentro de las cuales tenemos la glulicina, la Aspart y la Lispro.
tienen un pico de acción máximo de 1 a 2 horas. Una duración, digamos, el tiempo de duración va a oscilar entre 3 y 5 horas. El aspecto es transparente, ¿sí? Como el agua. Y la vía de administración es la vía subcutánea. En las insulinas de acción rápida, regular, denominadas también cristalinas, el comienzo de acción es a la media hora a la hora. El pico de acción máxima es de 2 a 3 horas, ¿sí? La duración es de 3 a 6 horas, es de aspecto también transparente, pero esta insulina se administra por distintas vías. Puede administrarse por vía subcutánea, endovenosa, intramuscular y por vía peritoneal para los pacientes que se hacen diálisis peritoneal ambulatoria. Se administra a través de la bolsa de lavado que se va a introducir a través de un tubo y un catéter que está insertado a nivel del abdomen. Ahora les informo que la vía endovenosa, intramuscular y peritoneal van a ser indicadas específicamente por el médico el momento, o sea, en que se va a realizar. No es cualquier vía, tiene que ser indicada por el médico porque esto se utiliza generalmente en casos de emergencia absoluta, en estados de complicaciones agudas. Siempre el médico va a indicar la vía de administración. Normalmente el paciente va a ir a su domicilio y se va a administrar por vía subcutánea, ¿sí? Así que estas vías solamente las indica, en realidad todas las indica el médico, pero estos son casos excepcionales. En casos de la insulina de acción intermedia, denominada NPH, cuya sigla significa neutroprotamina de Hagedorn, que es el científico que la descubrió, el comienzo de acción es de 2 a 4 horas. Dentro de ese intermedio de horario, la insulina va a empezar su acción. El pico de acción máxima puede oscilar entre 4 a 10 horas y la duración es de 10 a 16 horas. El aspecto es turbio. Esta es una de las insulinas que tiene un aspecto turbio por el agregado de proteína o algún otro mineral, generalmente el zinc, que le da ese aspecto turbio, y las vías de administración son subcutánea e intramuscular. Generalmente es la vía subcutánea. Siempre recuerden que la vía intramuscular el médico les va a indicar específicamente. Medio raro, pero puede hacerlo. En caso de las insulinas de acción prolongada tenemos la glargina, el detemir y el degludet. En el caso de la glargina y el detemir, el inicio de acción es de 1 hora. El degludet en realidad es tan imperceptible el comienzo, que generalmente oscila entre 4 a 8 horas el inicio. El degludet es una de las últimas insulinas obtenidas a partir de insulinas análogas que tienen una duración máxima de 48 horas, o sea que puede durar entre 41 a 48 horas. La glargina y el detemir inician su acción a la hora. No hay pico de acción máxima, por lo cual estas 3 tipos de insulina, glargina, detemir y degludet, no ocasionan, ¿sí? Estos cuadros de hipoglucemia graves o severos que suele causar, cuando no hay un buen control, la insulina de acción intermedia, ¿sí? Ese es uno de los beneficios de estas nuevas insulinas, ¿sí? Que no provocan un pico de acción máxima. Por lo tanto, hay menos riesgos de hipoglucemia. La duración de la glargina y el detemir oscilan, ustedes observen,
glargina entre 20 y 24 horas, Detemir entre 14 y 18 horas, y el Degludec aproximadamente entre 41 a 48 horas. Todas son transparentes y la vía de administración es únicamente por vía subcutánea. Bueno, acá tenemos todos los tipos de insulina y los he, digamos, distribuido de acuerdo a la acción de cada uno de ellos. Esto es importante que ustedes lo observen. Tenemos las insulinas prandiales, ¿sí? Las insulinas basales y las insulinas premezclas. Dentro de las insulinas prandiales tenemos las ultra rápidas, como la Aspart, la Lispro y la glulicina. Y también tenemos la rápida, denominada también regular, cristalina. Dentro de las basales tenemos las largas, las de acción larga, la glargina, el Detemir, el Degludec. Y también tenemos las de acción intermedia, como ser la NPH. También tenemos la premezcla. Son muchas las que hay en el mercado, yo coloqué algunas. Aspart bifásica 70-30, la Lispro bifásica 75-25, otras insulinas humanas 70-30. En cuanto al nombre comercial, observen ustedes, la Aspart, esto lo van a ver en los hospitales. Así que yo les sugiero que cuando comiencen a trabajar se fijen los nombres, porque muchas veces hasta algunos médicos residentes pueden equivocar los nombres de algunos de estos, o sea, nadie, todos somos seres humanos. Cualquier profesional puede confiarse y confundir los nombres comerciales entre las insulinas prandiales y las insulinas basales. Observen, la Aspart es denominada comercialmente NovoRapid, la Lispro es denominada Humalog, la glulicina es denominada Apidra o Xorantz, la rápida es denominada Novolin R. La R nos está indicando, porque hay muchas Novolin, ¿sí? La R nos indica que es de acción rápida, porque observen ustedes, tenemos acá la insulina de acción intermedia o NPH, es denominada Novolin N. Y también tenemos las mezclas Novolin denominadas 70-30, Novolin 70-30. Así que observen bien el nombre, esto ya lo informamos, así que sigamos con el nombre comercial, que es lo que me interesa. La glargina es denominada Lantus, el Detemir comercialmente se lo denomina Levemir, el Degludec es denominado Tresiba, y la intermedia NPH, ya les dije, Novolin N, la Aspart bifásica es denominada Novomix 30, la Lispro bifásica es denominada Humalog Mix 25, y las insulinas humanas Novolin 70-30. Acá tenemos, de acuerdo a la especie, los análogos, ¿sí? Que se encuentran los fármacos, la especie, todas son biosintéticas, las concentraciones, las nuevas insulinas, todas tienen concentraciones de 100 unidades internacionales por centímetros cúbicos o por mililitro. Y acá están los laboratorios que producen las distintas insulinas. Tenemos la Humalog, que es producida por el laboratorio Lilly, NovoRapid, que es producida por el laboratorio Novo Nordisk, Apidra y Lantus, que es producida por Aventis, Levemir, ¿sí? Novomix 30, que es producida por Novo Nordisk, y la Humalog Mix 25 y Humalog Mix 50, que es producida por el laboratorio Lilly. Con respecto a las curvas de acción de insulina, observen, tenemos acá una insulina de acción ultra rápida, ¿sí? Como la Aspart, la Lispro, ¿sí? Observen que el pico de acción máxima, el inicio de acción comienza desde el momento mismo que se administró la insulina, al poco tiempo, 1 hora o 2, hace el pico máximo
y la duración es de 4 a 5 horas. Observen, acá tenemos una insulina de acción rápida, ¿sí? Comienza de 30 minutos a 1 hora la acción, hace un pico máximo entre las 2 y 3 horas, y su duración es de 6 a 8 horas o 4 a 6 horas, todo depende del laboratorio. Y acá tenemos la curva de una insulina de acción intermedia, ¿sí? Observen el pico de acción, comienza a la 1 hora y media o 2 horas, el pico máximo lo hace entre las 6 y las 8 horas y puede tener una duración de 10 a 12 o 14 horas, o a veces en algunas personas, porque no todas son iguales, tiene una duración de 24 horas. Luego tenemos los análogos de acción prolongada, que observen ustedes, lo que me interesaba que observen es que no tiene un pico de acción máxima, tiene una acción plana, ¿sí? No hay riesgos de hipoglucemia. Acá tenemos de nuevo las curvas. Observen ustedes el pico de acción máxima de la Aspar. Comienza su acción rápidamente, hace un pico de acción. Es fundamental la aplicación de estas insulinas previo a las grandes comidas o al desayuno, ¿sí? Para disminuir los valores de glucemia cuando se elevan post comidas, ¿sí? Acá tenemos una insulina de acción regular, la curva de acción inicio, la acción máxima y finalización, y acá tenemos las insulinas de acción retardada. Observen la de acción intermedia o NPH y observen los análogos, ¿sí? De acción prolongada que no tienen pico de acción máxima. Y acá tenemos algunas todavía, como les dije recién, los laboratorios, el nombre de algunas insulinas, cómo vienen de 40 a 80 la concentración y origen, bovina, porcina, vienen en vial de 10 mililitros. Con respecto a los viales, les voy a informar que las insulinas vienen en frascos o viales de 10 mililitros o de 5 mililitros y vienen en cartuchos denominados Penfield, ¿sí? De 1,5 mililitros y de 3 mililitros. Estos cartuchos sirven para colocarlos dentro de las lapiceras o pen que vamos a ver enseguida, que son muy útiles y prácticos para el uso de los pacientes o de las personas con diabetes que tienen que trabajar e ir a, digamos, concurrir a su trabajo, a su ámbito laboral continuamente o diariamente. Carga su cartuchera ya con su insulina, la coloca en su bolsillo de la camisa o saco y puede ponerse en su lugar de trabajo cargando la cantidad necesaria y se inyecta. Entonces, volviendo a cómo vienen la presentación de la insulina. Vienen en frascos de 10 mililitros, de 5 mililitros y en cartuchos. Bien, acá tenemos de laboratorio Beta, tenemos Betalin, tenemos Betacint, ¿sí? Que es una insulina obtenida en laboratorio. Observen que vienen en concentraciones de 40 y 100, ¿sí? Insulinas corriente, NPH y lenta. Tenemos del laboratorio de Lilly las insulinas humanas de 100 unidades internacionales, Humalog, Humulin R, Humulin N, Humulin L y Humulin U. Y también las mezclas, Humulin 70-30. Tenemos de Novo Nordisk también insulinas humanas con concentraciones de 100 unidades internacionales y vienen, observen, la Atractiv. Cuando ustedes vean la sigla, por ahí todavía vienen en algunos frascos de insulina, la sigla HM significa que es una insulina de origen humano. Por ahí van a ver ustedes en los frascos que dicen MC. Esto quiere decir, monocomponente es una insulina que se ha obtenido por un proceso de laboratorio, es una insulina de acción de origen animal,
que se ha obtenido desde el laboratorio y la sigla es MC. Pero estas son todas humanas. En adelante van a obtener ustedes o van a tener a mano en los distintos servicios, ¿sí? Insulinas de origen humana. Pero esto no quiere decir que en algún domicilio algún paciente, por el costo que significa obtener las insulinas humanas, tengan una insulina de origen animal, ¿sí? Que han sido procesadas para que produzcan menos efectos alérgicos, ¿sí? Bueno, continuando con las insulinas humanas, tenemos las que son producidas por el laboratorio Adventis, también son concentraciones de 100, y tenemos las insulinas Insuman NRL. Son la insulina N, que es de acción intermedia, o NPH, la insulina corriente y las de acción prolongada. En cuanto a la Tresiba, me quería detener un ratito acá para mostrarles, esta es una de las últimas insulinas que apareció en el mercado, juntamente con otra insulina, la Glargina de 300, pero nos vamos a abocar ahora a la Tresiba de Gludet obtenida o producida por el laboratorio Novo Nordisk. La composición de Tresiba. El principio activo es insulina de Gludet. Cada mililitro de solución contiene 100 unidades de insulina de Gludet. Cada pluma precargada contiene 300 unidades de insulina de Gludet en 3 mililitros de solución. Los demás componentes son glicerol, metacresol, fenol, acetato de zinc, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para ajuste de su pH y agua para preparaciones inyectables. Son obtenidas por tecnologías de recombinación de ADN. En diabéticos tipo 2 se puede administrar solo o en combinación con antidiabéticos orales por boca, ¿no? Agonistas del receptor de GLP-1 y bolos de insulina. En diabetes tipo 1, el Tresiba debe combinarse con insulina de acción corta o rápida. Esta combinación no significa que se va a mezclar dentro de la misma jeringa. Quiere decir que se va a administrar Tresiba en algún momento y en otro momento, o en la misma hora y en distintas zonas, se va a administrar una insulina de acción corta o rápida. La dosificación de Tresiba varía en función de las necesidades de cada paciente. Se recomienda un control glucémico a través de un ajuste de la dosis basado en la cantidad de glucosa circulante en el plasma en ayunas. Tresiba de 100 unidades, ¿sí?, internacionales por centímetro cúbico, mililitro o mililitros, y Tresiba 200 de 200 unidades por mililitro, son soluciones inyectables que vienen en plumas precargadas. Siempre la Tresiba viene en pluma precargada, se denomina Fresh Touch, diseñada para ser utilizada con aguja Novofin o Novotwist. Acá les presento la figura de una insulina de Gludet. Ahora vamos a ver la clasificación de las insulinas de acuerdo a la pureza, porque yo les decía que había insulinas denominadas monocomponente con la sigla MC, así como hay insulinas con las siglas HM, que nos está informando que es una insulina humana. También tenemos insulinas, ¿sí?, podemos encontrar en nuestro medio insulinas obtenidas por cromatografía, en la que se alcanza una gran pureza o una pureza a medias, que siempre queda algo de impurezas en la insulina. Por eso decimos que hay dos tipos de cromatografía. Una que se hace con intercambio iónico, en la que se obtiene una insulina, digamos, 100% libre
de residuos, ¿sí? O de residuos que puedan provocar algún tipo de reacción, estas insulinas son obtenidas desde del páncreas animal, ¿sí? Son las denominadas monocomponentes y van a encontrar ustedes esta sigla en el frasco de insulina. Eso significa que es la insulina monocomponente. Y por filtración en gel se obtiene un 99% de insulina, son las denominadas monopico, porque tienen un 1% de residuo que provoca reacciones, a veces reacciones alérgicas. Como análogos de insulina que mencionábamos recién, ¿sí? Tenemos los de acción ultra rápida y de acción prolongada. Eso ya lo habíamos hablado, pero quería más o menos especificar, como se especificó con la insulina tresiva, que los análogos de insulina que mencioné, como ser la insulina aspártica, la Lispro, la insulina de Temir o la insulina glulicina, tienen una similar estructura y función de todas las insulinas, se desarrollan a través de modificaciones en la estructura molecular, ¿sí? Hay un cambio en las secuencias o remociones, quiere decir que se saca o se adiciona, ¿sí? Moléculas o aminoácidos dentro de la molécula, ¿sí? Se cambia entonces la secuencia o se saca o se adiciona los aminoácidos dentro de la molécula de insulina. Son de distintos orígenes y desarrollo, se realiza modificación en la molécula. No hay alteración de su actividad biológica, no hay efectos secundarios graves, es un son reguladores metabólicos y reguladores mitogénicos y tienen efecto directo sobre el hígado. La insulina glargina, el mecanismo de acción, ahí más o menos como para que ustedes vayan observando a través de la piel, cuando se inyecta una insulina, en este caso se va a inyectar la insulina glargina, recuerden que el nombre comercial era Lantus, observen que la insulina es inyectada en, digamos, hexámeros, ¿sí? Esta solución tiene un pH de 4. Cuando ingresa al tejido de la piel, nuestro tejido de la piel tiene un pH de 7.4. Entonces ahí se produce una precipitación de la insulina glargina que viene, entonces se produce una microprecipitación. Esos hexámeros luego son disueltos en dímeros y luego en monómeros para ser absorbidos al torrente sanguíneo y que la insulina pueda actuar sobre las moléculas de glucosa circulante. Sí, observen ustedes la inyección de una solución ácida, como es la insulina glargina con un pH de 4, al ser inyectada se produce una microprecipitación en el tejido subcutáneo que tiene un pH de 7.4, la disolución es lenta, de hexámeros libres, ¿sí? De la insulina glargina, de los microprecipitados, agregados estabilizados, esa microprecipitación se va haciendo de forma lenta. Por eso se dice que las insulinas glarginas son insulinas de acción prolongada. Los sitios de aplicación de insulina. Las insulinas se deben aplicar en tercio medio del brazo. Observen ustedes que hay acá una línea oscura que significa, nos está mostrando que es la cara anterior del brazo. La insulina debe siempre administrarse en la cara externa y posterior del brazo. Tercio medio, por debajo de la inserción del deltoides, ¿sí?
y más o menos a 4 dedos desde el codo hacia arriba y 4 dedos desde el codo, desde el hombro hacia abajo. Tenemos un tercio medio del brazo. También en la región abdominal, en la región glútea y también en el tercio medio del muslo, ¿sí? Hay algo importante que ustedes tienen que saber con respecto a las zonas de aplicación. Hay zonas donde se absorbe más rápidamente la insulina que en otras. Por ejemplo, tienen que saber que en el abdomen, por la mayor cantidad de capilares y vasos sanguíneos, la absorción de la insulina es más rápida. Luego, a continuación, tenemos que la absorción más rápida sigue el tercio medio del brazo. Luego tenemos la absorción más rápida, tenemos a nivel de los glúteos y por último en el tercio medio de la pierna. Ahora, hay otro aspecto que va a cambiar en cuanto a la rapidez de acción. Esto en el caso que les mencioné recién, es en el caso que el paciente se encuentre en cama, está hospitalizado, se moviliza, se puede levantar al baño, se sienta para comer, no hay ningún problema. Siempre tienen que saber que la absorción más rápida es en el abdomen, luego en el brazo, glúteo y tercio medio de la pierna. Pero ¿qué pasa en el paciente diabético que está siendo tratado externamente a través del consultorio y el paciente está en su domicilio? Y es una persona joven, ¿sí? Puede ser un adolescente, puede ser un adulto mayor, y que salga a hacer actividad y necesite hacer actividad física. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Y que requiera hacer actividad física. No es que requiera, que tiene que hacer actividad física el paciente diabético, porque es la única forma de tratar la enfermedad. La actividad física, recuerden ustedes, es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, él tiene que salir a hacer actividad física. Y resulta de que va a salir a andar en bicicleta. ¿Qué es lo que va a utilizar él como zona de mayor acción si va a salir a andar en bicicleta? Y previamente tiene, por supuesto, con el desayuno o antes del desayuno, él se ha colocado la insulina, luego ha desayunado y tiene que salir a hacer actividad física, porque es su horario. Va a esperar, por supuesto, una hora después del desayuno y recién va a salir a realizar esa actividad física. ¿Cuál es la zona que va a tener mayor acción si va a salir a andar en bicicleta, si va a ir a, por ejemplo, a hacer un deporte, si va a salir a correr? En este caso sería tercio medio de la pierna. Entonces, de pasar a ser una zona de acción más lenta, de absorción más lenta, va a pasar a ser una zona de absorción rápida. Entonces, ojo, esto hay que enseñarle también al paciente diabético que si va a salir a hacer algún tipo de actividad física, lo ideal es que la insulina se coloque a nivel del abdomen. Lo mismo pasa si este paciente va a hacer, por ejemplo, una actividad como ser levantar pesas, levantar pesos, y se va a colocar, por ejemplo, la insulina en el brazo. Pero resulta de que de pasar a ser una zona de absorción en segundo lugar, resulta que pasa a ser una zona de absorción rápida, porque este paciente va a hacer fuerza y va a activar los músculos de los brazos. Esto quiero que quede entendido para educar al paciente en cuanto a el tiempo de absorción en las distintas zonas varía de acuerdo a la actividad que va a realizar el paciente o si el paciente está hospitalizado
o tiene que estar en cama y hacer reposo por cualquier otra situación de salud que tenga. Acá tienen cómo se determina la zona de aplicación de insulina. Acá observen ustedes, desde el codo hacia arriba se mide 2 brazos. Perdón, disculpe. Hola. Disculpa, estoy dando clase en estos momentos. Ya te voy a llamar más tardecito. ¿Todo bien? Ah, bueno. Chao, mija, chao. Disculpe. Bueno, y teníamos acá el brazo, tercio medio del brazo. ¿Cómo se delimita? Desde el codo hacia arriba se mide 4 dedos y se traza una línea imaginaria, ¿sí? Por encima de los dedos. Desde el codo, ¿sí? Por encima de los 4 dedos. Y desde el hombro hacia abajo también se coloca 4 dedos y se delimita el tercio medio de la zona. Con respecto a la zona abdominal, observen, se toca la última costilla, ¿sí? La última costilla a nivel del abdomen, ¿sí? Y después aquí a nivel de la cresta ilíaca, ¿sí? Tenemos la zona abdominal. Recordar siempre que hay que dejar 5 o 7 centímetros alrededor del ombligo y recién colocar fuera de ese diámetro la insulina. Después tenemos en la pierna, en el muslo específicamente, tenemos tercio medio del muslo, también lo delimitamos colocando desde la rodilla 4 dedos y trazamos una línea imaginaria en esta región, y desde la región inguinal hacia abajo tenemos que también colocar 4 dedos y se traza una línea imaginaria. También en la región escapular, ¿sí? Y observen ustedes cómo se va delimitando cada una de las zonas para enseñar al paciente diabético. Acá tenemos una guía de selección de puntos para la aplicación de insulina en los brazos y en las piernas, porque en cada región nunca se debe colocar siempre en el mismo lugar. Siempre no debemos olvidar nunca esto. Cuando estamos en un servicio atendiendo pacientes diabéticos, siempre es importante rotar las zonas de aplicación porque se producen zonas de alteración del tejido subcutáneo, denominado lipodistrofias. Se producen a veces grandes cavernas, ¿sí? Con pérdida de tejido subcutáneo en las zonas de aplicación, ¿sí? Cuando se aplican siempre en la misma zona. O también puede haber un crecimiento desmesurado de tejido, o también podemos provocar en el paciente abscesos o lesiones graves e infecciones severas en los sitios de aplicación cuando se aplican constantemente siempre en el mismo lugar. Entonces, siempre tenemos que rotar en las zonas, en las distintas zonas tiene que haber un cuadrante donde nosotros aplicamos, y después de un punto tenemos que calcular más o menos de 1,5 centímetros a 2 o 3 centímetros el siguiente pinchazo, ¿sí? De manera que comenzamos en una zona que puede ser, supongamos, observen ustedes acá, en cada zona hay una puntuación. Esos puntos no están porque la figura me ha gustado y la he puesto porque tiene puntos. No, cada punto significa un sitio de aplicación de la inyección. Y entre cada punto de aplicación debe haber una distancia de 1,5 centímetros hasta 3 centímetros entre uno y otro sitio de aplicación. ¿Sí? Acá tenemos una guía de selección de puntos de aplicación en el abdomen. Observen ustedes, acá tenemos, esta es la zona del ombligo. No hay acá en esta, digamos, en esta zona de la figura, hay que cuidar, ¿sí? Alrededor del ombligo. Y observen acá
tenemos un sitio de aplicación del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y para este otro lado también. Ahora, ¿cómo se aplica la insulina? La inyección de la insulina siempre tiene que ser en un ángulo de 90 grados, pero ojo, depende del diámetro, longitud, más que nada longitud de la aguja que tenemos en los servicios o que el paciente tiene en su domicilio. Decimos que tiene que ir a 30 grados porque con la longitud adecuada vamos a atravesar la epidermis, la dermis y vamos a llegar al tejido celular subcutáneo. Ahora, ya vamos a ver enseguida la longitud de las agujas. Este es el denominado sistema convencional de administración de insulina, que es con jeringuillas. Observen que tenemos jeringas de 1 mililitro o 1 centímetro cúbico, ¿sí? Tenemos jeringas de medio centímetro cúbico o 0,5 mililitros que carga 50 unidades internacionales. Este, por ejemplo, de 1 mililitro carga 100 unidades internacionales. Pero jamás ningún paciente diabético ni ningún profesional médico va a indicar que se coloque o se administre en un paciente 1 mililitro, ni 0,5, ni 0,30, ¿sí? Estas jeringas tienen un poco de centímetros más, o sea, son de 1 centímetro, de medio centímetro, o de 30 unidades o 0,3 mililitros, ¿sí? Porque permiten, observen ustedes, hay números, los números son mucho más grandes. Se los pueden visibilizar perfectamente. Recuerden que hay algunos pacientes diabéticos que presentan complicaciones a nivel de la retina. Entonces, su visión va disminuyendo con el tiempo de evolución de la patología, más que nada si esta no está bien controlada. Entonces, estas jeringas, ¿sí? Tienen una numeración mucho, o sea, los números se pueden ver a simple vista. Acá tenemos 10 unidades, acá tenemos 15, 20, 25, 30, acá tenemos 50 unidades, ¿sí? Acá tenemos 50 también y acá tenemos 100 unidades. O sea que esto sirve para poder visibilizar mejor la numeración de acuerdo a las prácticas que va adquiriendo el paciente y la educación que le podamos ir realizando. Esto es de acuerdo a la técnica y a la direccionalidad que le vamos a dar a cada aguja de acuerdo a la longitud. Por ejemplo, en las agujas de 6 milímetros, en el niño, el ángulo de inserción es de 45 grados, ¿sí? Abdomen o muslo, levantar un pliegue de la piel, o sea, hacer un ligero pellizco. En el adulto de peso normal, con una aguja de 6 milímetros, el ángulo de inserción es de 90 grados y en el abdomen y muslo levantar un pliegue de la piel. En el adulto obeso, con agujas de 6 milímetros, el ángulo de inserción es de 90 grados. Levantar un pliegue de la piel en el muslo, pero es sin levantar el pliegue de la piel en el abdomen. En agujas de 8 milímetros, y si el adulto es obeso, el ángulo también va a ser de 90 grados y levantar un pliegue de la piel porque la longitud de la aguja es mayor. En cuanto al sistema de dispositivo, acá tenemos un UMAPEN, que es el laboratorio, ¿sí?, de la insulina Lispro. Observen ustedes cómo están formados la lapicera o PEM. Observen, acá tienen lo que vendría a ser el cuerpo de la lapicera, la parte, digamos, que se sujeta a la parte posterior. Esa parte posterior de la lapicera tiene un visor de dosis con vidrio aumentado de tamaño
y tiene un botón de inyección que es denominada también perilla de dosis, que en cada, digamos, cuando se va a cargar la jeringa, se va a girar esta perilla y esta perilla va a hacer un sonido o clic con cada unidad de insulina que se va a cargar. Este cuerpo de la insulina tiene un tornillo guía. A él se le aplica el cartucho de insulina y este tornillo guía va a ir empujando de acuerdo a la cantidad de insulina que se vaya cargando. Acá tenemos un soporte de cartucho, ¿sí? Con aletas de soporte para sujetar el cartucho. Acá tenemos la aguja que va conectada o enroscada al soporte. Acá tenemos un protector interno de aguja, un protector externo y la tapa de la jeringa o del dispositivo de administración de insulina. Esto que ustedes ven acá es una bomba programable para infusión continua de insulina corriente en forma subcutánea. Observen ustedes dónde va colocado el cartucho. Este es el compartimento donde se coloca un cartucho aproximadamente de 3,15 mililitros, o sea, es lo que tiene, digamos, de espacio el compartimento. El cartucho es de 3 mililitros. Acá tiene una barra de pistón telescópico integrado, ¿sí? Acá tienen ustedes los diversos botones, ¿sí? Que sirven para navegación. Acá tienen ustedes de este lado para cargar las pilas, ¿sí? Acá tienen un visor para ver la cantidad de insulinas que se cargan, un display reversible en 180 grados con luz y texto que permite la visibilización de la cantidad de unidades, ¿sí? Acá tienen una tecla arriba y tiene dos comandos en realidad táctiles para una segunda programación de la cantidad de insulina o del bolo de insulina que se va a administrar. Y acá tenemos un adaptador para conector internacional donde se coloca o se conecta un catéter. Ese catéter va a ser en el otro extremo del catéter va a estar colocado una aguja que se va a insertar subcutáneamente en el abdomen o en el muslo. En este caso está sujetado, observen ustedes, el catéter sale y se conecta con una aguja que se inserta subcutáneamente en el tejido celular subcutáneo. Acá tenemos otro tipo de bomba programable, ¿sí? Pero ya les indiqué más o menos, ahí observen ustedes el compartimento donde va colocado el cartucho y las conexiones, y el paciente manualmente va a graduar las dosis de insulina que se va a administrar de acuerdo a los valores de glucemia que presente en ese momento. Esta bomba de insulina se la coloca generalmente en un soporte en el cinto del pantalón o en un cinto que se ha colocado sobre la ropa del paciente y va sujetado allí para que el paciente pueda hacer perfectamente todas las actividades de la vida diaria y de acuerdo a los controles de glucemia se va inyectando la cantidad de insulina que necesita. Ahora, para poder usar estas bombas de infusión continua de insulina, el paciente tiene que estar con una actitud predispuesta, tiene que recibir un aprendizaje, es un proceso de aprendizaje que le lleva más o menos un mes, que le va a realizar su médico de cabecera o el educador con la colaboración de un educador en diabetes, porque necesita preparación específica para poder llevar consigo esta bomba de insulina. Generalmente la utilizan las personas adolescentes
o adultos jóvenes o adultos mayores que requieren de insulina de acción rápida durante toda su vida. Bueno, ahora por vía peritoneal, ya les había dicho que es la insulina de acción rápida generalmente, específicamente de acción rápida ultra rápida, que se administra por vía peritoneal en la bolsa de infusión de líquido peritoneal que va a ingresar a la cavidad peritoneal y va a tener un contacto directo con el sistema de la vena porta, por lo cual se va a absorber rápidamente al torrente sanguíneo y va a bajar los niveles de glucemia. También tenemos la insulina inhalada o exúbera, que se sigue todavía en investigación. Se la usó durante un tiempo en Europa y en Estados Unidos, pero provocaba ciertas complicaciones que no eran tan graves. ¿Cuál es la situación de por qué en estos momentos no está vendiéndose o que no está en nuestro medio disponible esta insulina exúbera? Por el costo. Es tan alto el costo que los laboratorios directamente la retiraron del medio de venta porque no lograban recuperar el costo de producción de esta insulina. Así que siguen todavía en investigaciones para tratar de abaratar los costos, porque es sumamente importantísimo que el paciente no tenga que pincharse varias veces al día y tener a su disposición una insulina que pueda ser inhalada. Recuerden que la insulina no puede administrarse por boca porque es destruida por los jugos gástricos, pero en forma de polvillo para ser inhalada, perfectamente disminuye los niveles de glucosa, de glucemia, ¿sí? Para mantener la diabetes controlada. Pero, desgraciadamente, todavía es muy costosa y todavía se sigue en investigación. Venía o viene en aerosol versus polvo seco. El tamaño de las partículas es de 1 a 5 micrones, aún en mejores condiciones y en pequeñas fracciones del inhalado se absorbe y disminuye los niveles de glucemia, y el perfil de duración es similar a los análogos de acción ultra rápida. Miren ustedes los beneficios que podrían tener, que esperemos que dentro de un corto tiempo los puedan tener los diabéticos. Ahora, con respecto a la insulinoterapia, podemos decir que hay un método convencional y un método intensificado. El método convencional es el método de administración de insulina a través de jeringuillas, o sea que cada vez que el paciente lo necesita, se aplica a través de jeringas, ¿sí? Jeringas que tienen sus agujas y el paciente tiene que ser pinchado 2, 3 a 4 veces por día. En el método intensificado ustedes ya vieron las bombas de infusión de insulina, cuáles son las características beneficiosas de las bombas de infusión de insulina, ¿sí? O catéteres de infusión de insulina, catéteres subcutáneos, ¿no? Que pueden permanecer hasta 3 días en el tejido celular subcutáneo y por allí se va, en el caso del catéter de inyección subcutánea, se aplica a través del catéter y no necesariamente el paciente se tiene que pinchar en distintos lugares, porque ese catéter está colocado en el tejido celular subcutáneo y se puede administrar insulina varias veces por día. Entonces, se puede utilizar un método intensificado porque se puede aplicar hasta 3 y 4 insulinas por día sin que el paciente se esté pinchando a cada momento. Lo mismo pasa con las bombas de infusión de insulina que
puede permanecer el catéter insertado subcutáneamente hasta 3 días en el mismo sitio. Por eso es que estos sistemas se denominan métodos intensificados para poder aplicar varias veces insulina sin estar pinchando o que sienta el paciente el dolor del pinchazo a cada momento. Aunque las jeringas que vienen con esas agujas incorporadas actualmente son tan delgadas como el diámetro de un cabello, así que el dolor es mínimo hoy en día cuando se administran insulina con ese tipo de jeringas. Y luego tenemos las insulinas, otro método de administración de tratamiento es la insulina combinada con agentes orales para la diabetes. La forma convencional, las ventajas en la forma convencional con jeringas, menos pinchazos por inyecciones, es mucho más simple, generalmente se utilizan 2 insulinas, ¿sí? Una de acción rápida y otra de acción intermedia o lenta. Las desventajas de este sistema, como les decía, es un tratamiento poco flexible, hay variables de ajuste, como por ejemplo el momento en que se coloca, la calidad, ¿sí?, de la insulina, la calidad y cantidad de comidas y de actividad física que el paciente realiza, que se debe coordinar con la insulina, o sea que de acuerdo a la cantidad de comida y a la actividad física que se realiza, la cantidad de insulina a administrar va a variar. Limitación para la modificación de las comidas, tipo y momento, problemas para realizar actividad física no planeadas. En este caso, cuando tenemos insulinas que se deben aplicar en horarios fijos, donde el médico le ha dado un plan de administración que a tal hora, por ejemplo, antes del desayuno, se va a administrar tantas unidades de insulina NPH o de acción lenta, tiene una unidad fija. Y tiene también que administrarse una insulina de acción rápida o ultra rápida. Y hay un problema cuando el paciente quiere hacer una actividad física y no lo ha, consensuado con su médico de cabecera, cómo va a ser en el momento en que requiere hacer una actividad física o, por ejemplo, sucede en el caso de los adolescentes, quieren reunirse con sus amigos y salir a caminar, subir a la montaña, hacer bicicleta, etc. Factores que pueden producir variabilidad en el efecto de la terapéutica. Existen componentes y situaciones que pueden modificar la respuesta al tratamiento, tanto entre sujetos como en una misma persona. ¿Por qué? Porque cada persona es totalmente distinta de la otra. Las situaciones que viven son a veces, la mayoría de las veces son diferentes, ¿sí? En el caso de la insulina, la absorción de las insulinas son totalmente diferentes unas de otras. El tiempo de absorción, recuerden cuando les hablaba del comienzo de acción, duración máxima, pico de acción y duración de la acción, el volumen de inyección que se ha administrado y la concentración, no es lo mismo administrar una insulina de 40 que de 80 o 100 unidades internacionales. El estado físico de la insulina, el pH, los cristales poliméricos, etcétera, el flujo sanguíneo del paciente, el estado en el que se encuentra, la degradación de la insulina en el sitio de inyección también se puede alterar. Distribución, ¿por qué? Porque si administramos, por ejemplo, una insulina y no nos fijamos si si anteriormente en el mismo sitio hemos administrado la insulina anterior, o supongamos puede haber un edema, o puede haber una distrofia como una callosidad, porque se ha estado aplicando insulina siempre en el mismo lugar, entonces la absorción y degradación de la insulina va a alterarse. Distribución en el organismo también en todas las personas no es igual.
La insulina endógena, esto quiere decir, si todavía el paciente tiene que su páncreas secreta algo de insulina, suma de efectos por otras insulinas administradas, anticuerpos antiinsulina, quiere decir que si se ha administrado algún tipo de insulina que pueda haber provocado anticuerpos que genere una reacción y por supuesto una disminución de la acción de la insulina administrada, y en los casos de hipermetabolismo, que son los casos de catabolismo. Cuando hay los estados de hipermetabolismo, son los estados de cuando el paciente tiene una gran infección, específicamente, por ejemplo, una infección respiratoria o una infección urinaria, ¿sí? No tratada. De la terapéutica, formas de preparación de la insulina, dosis y concentración de la insulina, el sitio que se ha administrado, no es lo mismo administrar en el abdomen, brazos, piernas o glúteos, porque ya recuerden que la absorción es diferente, en una es más rápida que en la otra, otras son más lentas que otras, y el método de aplicación, técnica de inyección, o sea, qué técnica se ha aplicado, si es la convencional o con métodos intensivos, como en el caso de bombas de insulina, la actividad física que va a realizar el paciente, la temperatura ambiente, y recuerden siempre, cuando se aplica insulina, nunca se debe masajear el sitio de aplicación. No hay que hacer ningún tipo de masaje en las zonas de aplicación de insulina. Por último, tener en cuenta siempre, antes de administrar una insulina, ver la fecha de vencimiento en el frasco, ¿sí? Siempre antes de administrar insulina, observar la fecha de vencimiento. La especie. Si es una insulina de origen animal, la absorción va a ser mucho más lenta. Si es una insulina de origen humano, la absorción va a ser más rápida. Y en esto tienen que ustedes educar al paciente, porque muchas veces el paciente puede estar solo en su domicilio, el médico le ha dado la receta y resulta de que le ha indicado una insulina humana, o el paciente se está colocando, por ejemplo, una insulina de origen animal. Y resulta que va a la farmacia y el farmacéutico, porque ha estado apurado, porque estaba con muchos clientes, de repente le ha dado una insulina de origen humano. Ustedes tienen que saber algo y tienen que enseñarle al paciente algo importantísimo también con respecto a la insulina. El médico es el único que puede cambiar las insulinas de distintas especies. Para poder cambiar una insulina de origen animal por una insulina de origen humano, el paciente requiere internación. Sí o sí requiere internación, porque las insulinas de origen humana actúan más rápidamente que las insulinas de origen animal. Con respecto a la concentración también es muy importante. El paciente tiene que estar educado y por supuesto ustedes como futuros profesionales también. No es lo mismo una insulina de 40 unidades que una insulina de 80 y que una insulina de 100. Recuerden, si tenemos que en 1 centímetro cúbico hay 100 unidades de insulina, quiere decir que hay mucha mayor cantidad de insulina en una insulina de 100 que en un centímetro de jeringa de una insulina de 40. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención. En cuanto a la conservación, esto es importantísimo. Educar al paciente sobre el cuidado tanto de la insulina como de las tiras reactivas y los glucómetros para el control de las glucemias. Con respecto a las insulinas, si el paciente tiene que salir a hacer un pequeño viaje y la temperatura de San Miguel de Tucumán y de la provincia y del noroeste argentino
están superando por ahí los 50 grados centígrados de sensación térmica, tienen que informar al paciente que una temperatura superior a 28 grados centígrados, algunos laboratorios dicen superior a 30 grados centígrados ambiente, las insulinas deben ser colocadas en un recipiente conservador con hielo adentro. Pero hay algo importante que tienen que tener en cuenta. Jamás coloquen la insulina o el frasco de insulina en contacto directo con el hielo. Siempre, siempre coloquen un separador entre la insulina y los cubitos de hielo o el material que tengan conservante, congelado, poner un separador entre la insulina y el conservante o entre la insulina y el hielo. Hipoglucemia, complicaciones de la insulinoterapia. La hipoglucemia, que ya la vimos, reacciones alérgicas que pueden ser localizadas, o sea, en el sitio de la inserción de la aplicación de insulina, o generalizadas que se pueden dar edemas en la cara o edemas en el sitio de inyección. Lipodistrofias, ya les hablé que puede haber una atrofia o pérdida de tejido celular subcutáneo en la que en los sitios de inserción se forman verdaderas cavernas por la pérdida de tejido celular subcutáneo. Y en otros lugares o en otras personas se pueden producir hipertrofias, o sea, formación excesiva de tejidos en el sitio de inserción de las insulinas. Visión borrosa. Esto se refiere a que en algunos pacientes, cuando se le aplica insulina, en primera instancia, ustedes tienen que saber que los valores elevados de glucemia durante mucho tiempo va a provocar, cuando la glucemia se eleva, va a producir una visión borrosa. Cuando se le administra insulina, las glucemias van a ir descendiendo. El paciente puede tener sintomatología de visión borrosa. Ustedes tienen que tranquilizar al paciente e informar que las glucemias están descendiendo y por lo tanto pueden provocar visión borrosa, que eso en un momento dado en que se normalicen las glucemias, eso va a terminar, va a dejar de sentir de tener esa visión borrosa a medida que se acomode el cristalino, ¿sí?, en el ojo. Con respecto al edema insulínico, se produce el edema insulínico, puede ser generalizado o en el sitio de la inserción de la insulina. Y la insulinoresistencia son reacciones alérgicas por formación de anticuerpos, ¿sí?, y antígenos que reaccionan en contra de la insulina administrada, provocando picos excesivos de hiperglucemias. Eso lo va a tratar, es un estado que puede tener una persona diabética en el comienzo del tratamiento de la insulinoterapia. Esto es un tratamiento específico del médico en la que al administrarse insulina se produce una insulinoresistencia y el paciente realiza picos de hiperglucemia. El tratamiento se hace con insulina. Se continuará aplicando pequeñas dosis de insulina hasta bajar los niveles de glucemia en sangre, de glucosa en sangre. Este es un estado de hipoglucemia, es una complicación muy frecuente que se da en los pacientes que se administran insulina. Y el paciente tiene que conocer cuál es la sintomatología que se puede presentar. Puede haber palidez, confusión, irritabilidad, hambre súbita. Otros síntomas pueden ser discoordinación, temblores, visión borrosa,
transpiración e inconsciencia a veces. Muchas veces vamos caminando por la calle y vemos una persona delante nuestro que va caminando en forma discoordinada, ¿sí? Como con temblores, como si fuera que estuviera bebido, o sea, que hubiera estado bebiendo o estuviera alcoholizado y pensamos, este individuo ha salido seguramente de beber de algún lugar y está caminando de esta manera por la calzada, por la vereda. Ojo, porque tendríamos que acercarnos y mirar todas las personas de la comunidad, incluido servicio de policía, bomberos, todos los profesionales de la salud, tienen que estar atentos cuando vamos caminando por la calle, porque nos podemos encontrar con personas que aparentemente están caminando discoordinadamente, presentan temblores, aparentan ser una persona que ha bebido y resulta que está haciendo una hipoglucemia. Entonces hay que tratarla inmediatamente antes de que caiga y entre en estado de inconsciencia. El tratamiento sería medio vaso de una bebida azucarada o medio vaso de agua en la que se le han agregado 2 cucharadas de azúcar disuelta o medio vaso de algún jugo de fruta. Y les digo medio vaso, no el vaso completo. Medio vaso se espera de 5 a 10 minutos. Si no se recupera, repetir la dosis de estas bebidas y tratar de controlarla o, mientras tanto, ya llevarlo al hospital. Si está en el domicilio, lo que se hace es darle estas bebidas e ir preparando fideos hervidos, ¿sí? O arroz hervido. Lentamente posterior para ver cómo están los valores, para ver cómo van subiendo los valores. Primeramente, entonces, damos un hidratos de carbono simple para luego dar los hidratos de carbono complejos. Y por último, aspectos importantes a tener en cuenta en la insulinoterapia. La cantidad de insulina necesaria para controlar la diabetes varía con el tiempo, ¿sí? La variación en la cantidad de insulina requerida es más notoria en los diabéticos juveniles, que se pueden ir incrementando de acuerdo a la necesidad. Es deseable que el diabético y las personas más cercanas a él sepan cómo modificar las dosis de insulina para lograr un buen control. Esto es, preparar siempre al diabético y a algún familiar cercano para que acompañe en el momento en que se tiene que aplicar la insulina para que entre los dos puedan, digamos, controlar y evaluar en qué manera lo está haciendo para decidir cuándo se necesita hacer una modificación de la dosis de insulina. Es necesario llevar los registros de los resultados de las glucemias. La decisión de cambiar la dosis de insulina depende de las glucemias de varios días y no de una sola glucemia o de la glucemia de un solo día. Antes de hacer un cambio en la dosis, asegurarse que todos los otros aspectos de la diabetes no han cambiado. ¿Cuáles son los otros aspectos de la diabetes? Y son la alimentación y la actividad física. Esto de la alimentación y la actividad física ya lo hablamos, así que muchas gracias por la atención. Esto ha sido todo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Estoy a la disposición de ustedes. Licenciada, ¿detenemos la grabación? Detenemos la grabación. Hasta que, bueno, listo. Acá ya hay una pregunta.